Volvemos aquí en Semana en Vivo. Estamos hablando sobre las implicaciones del escándalo que denunció la revista semana.com, cuando descubrió que desde una fachada se estaba como entrando a la base de datos de los negociadores colombianos en La Habana y de algunos líderes de izquierda. Estábamos hablando del motivo por el cual alargamos el programa, es que en el fondo lo que se está planteando aquí es un tema de gran calado, no es ninguna, como decías tú, o sea, esto es como la punta del iceberg. ¿Cuál es esa fuerza oscura que dice el presidente Santos que habrían detrás, que estaría detrás de todo este escándalo? Esa fuerza oscura que dices que estás señalando tú, ¿cómo no, yo creo que o no hay, o es una estupidez hablar de fuerzas oscuras? No, a mí sí me parece, o sea, eso no es mentiras. Y yo creo que esas mismas fuerzas son las que han reparamilitarizado otra vez el país, son las que son capaces de pensar que los paramilitares no son paramilitares sino BACRIM. Son los mismos que se escudan detrás de rastrojos y águilas negras para asesinar gente. Mira, es que hay una cosa bien clara, doctor. El proceso de restitución de tierras. Cuando estaba el ministro de Agricultura anterior, casi en los pies le mataban a la gente. Y acuérdense del caso de Urabá. ¿Cuántos llevan asesinados con el proceso de restitución de tierras? Que es un proceso de este gobierno del presidente Santos. Entonces, eso no es tampoco aislado. O sea, ¿quiénes han asesinado los casi 100 dirigentes o líderes de las regiones que han participado en el proceso de restitución de tierras? ¿Quiénes? ¿Cuál es esa fuerza oscura que tiene tanto poder, además de intimidar y de impedir que este proceso pueda seguir adelante? Es la misma que está detrás de todo este aparataje tan espantoso. Y no son ningunos niños de kinder, pues, ningunos niños de pecho. Yo sobre este tema tengo la siguiente posición. De las fuerzas oscuras. Yo no sé quién ganará, sí sé quién pierde, y creo que pierde todo el país, claro, porque esto lo único que hace es restar institucionalidad. Y el desarrollo en las democracias modernas se construye a partir de las instituciones. Y si una empresa de semejante magnitud está enquistada en el ejército y no la vio nadie, entonces ¿quién controla a esa institución? Entonces me parece que con un hecho de esta naturaleza, donde los ciudadanos estamos sometidos a ser interceptados en nuestra privacidad, en nuestros teléfonos, en nuestros correos electrónicos, terminamos perdiendo todos. No es la primera vez que un alto funcionario del Estado identifica a las fuerzas oscuras y utiliza la palabra fuerzas oscuras para tratar de no mencionar o tratar de antes alguna manera... era la mano negra. La mano negra, las fuerzas oscuras, los enemigos agazapados de la paz. Es decir, llevamos 2, 3 generaciones en las cuales no identificamos claramente quiénes son las personas que se encuentran, o los bloques o los intereses políticos que se encuentran detrás de esto. Y al mismo tiempo, generaciones también de valientes periodistas investigativos siguen destapando y siguen destapando en los diferentes medios de comunicación estos icebergs y algunos pagando con su vida, algunos pagando con su tranquilidad, algunos pagando con el exilio. Entonces, lo que muestra la gravedad de esta situación es que tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias. No podemos esperar que se convierta la chuzada en un concepto como la mermelada. Un concepto que se trivializa, un concepto que se vuelve de lugar común. Lo que estaba diciendo Piedad Córdoba ahorita, el país está harto y no va a aguantar esa situación. Yo espero eso, Piedad, honestamente, para que estas violaciones a la intimidad de las personas no se transformen en algo común, como estamos volviendo ahorita a la mermelada. ¿Qué está pasando en el mundo, María Jimena? En el mundo, en Estados Unidos, la gente está molesta porque el Estado está utilizando herramientas de interpretación electrónica de manera masiva. Las 2 mujeres más poderosas del mundo en materia política, como Dilma Rousseff y Angela Merkel, le dijeron al gobierno de los Estados Unidos: no nos gusta que nos chuce y vamos a generar todas las crisis diplomáticas necesarias. Es decir, estamos en un mundo donde el uso de la tecnología más el uso de la inteligencia está llevando a un estado leviatán, a un estado orwelliano, donde nos están mirando por todos lados, atentando con las libertades individuales de las personas. Piedad, usted está diciendo que va a pasar cuenta de cobro, ¿en qué sentido? No, yo creo que va a pasar cuenta de cobro porque, entre otras cosas,
Yo creo que la arquitectura constitucional de un país no se hace simple y llanamente para que sea una figura y demostrarle al mundo que es una democracia. La arquitectura constitucional de un país o la geometría institucional de un país está al servicio de los intereses que defiende, y es un poco lo que pasa, o mucho lo que pasa en el país. El ejército defiende unas instituciones desvencijadas, caídas, en las que la gente no cree. O sea, lo que está pasando con las elecciones, donde el voto en blanco va punteando, eso no es que se lo inventen, es que usted vaya al eje cafetero. Yo estuve por allá y hay una valla grandísima pintada con los colores de la bandera, con la letra en blanco, donde dice reaccione, este país, perdónenme, es una mierda, votemos en blanco porque aquí no hay por quién votar. Y cada vez uno va viendo que la gente se está haciendo más eco de eso. Con esto que pasó, esto realmente rebasa la copa. Esta es la gota que rebasa la copa realmente. Y yo creo que va a pasar cuenta de cobro en todas las direcciones. Yo quería agregarle al debate específicamente, hay un sector del ejército que está, desde hace rato, pero sobre todo en este momento, buscando la manera de torpedear el proceso de paz, ¿sí o no? Necesitamos que el ministro de Defensa conduzca las investigaciones y que sea absolutamente contundente, porque eso no se puede tolerar en una democracia. Son fuerzas, usted que fue viceministro de Defensa. Son fuerzas, yo tengo el mejor de los conceptos de nuestro Ejército Nacional, yo mismo fui soldado, presté servicio militar y los quiero con el alma y les tengo toda la gratitud, porque si no fuera por las fuerzas militares, por nuestros policías, quién sabe dónde hubiera terminado este país. Y justamente porque los quiero tanto, es completamente intolerable que se salgan del marco institucional. Y quería agregar lo siguiente, cuando digo que perdemos todos, apunto a lo siguiente. Hoy hay una crisis del Congreso, es decir, la rama legislativa está completamente desprestigiada, la rama judicial está desprestigiada, la fiscalía está politizada, y un baluarte de la credibilidad de los colombianos, como son nuestras fuerzas militares, hoy se ven sometidas a semejante escándalo, es decir, menos y menos institucionalidad. Pero hay una cosa que es la siguiente, hombre, yo no quiero que se crea que por el hecho de que yo sea crítica con sectores del ejército y de la policía, quiera decir que estoy en contra de una institución que supuestamente desde que Bolívar liberó las 5 repúblicas se establecieron para cuidar la vida, honra y bienes de los colombianos. Las instituciones que hay son para la guerra. Nosotros queremos unas instituciones para la paz. Permítame. Y por eso nosotros solicitamos un cese bilateral, porque puede que a algunos no les duela que se mueran los soldados y los policías, a mí sí, y puede que a otros no les duela que maten guerrilleros, a mí sí, porque son colombianos, es gente humilde, es gente pobre. La mayoría de la gente que le gusta la guerra en este país no manda a sus hijos a la guerra, los manda a pasear o van allá como usted que fue soldado profesional o no sé cómo, pero no van allá a la manigua, a donde ni siquiera conocen, a que los dejen mutilados. A mí, yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, y esto es un acto de guerra, y es un acto que da miedo, y es un acto que le resta credibilidad a las instituciones, y es un acto que trata de deslegitimar un proceso de paz, y es un acto además donde el presidente también es una víctima de este proceso. Es una víctima, porque tiene por dentro, está durmiendo con el enemigo, tiene mucha gente por dentro que le quita la posibilidad de que avance en un proceso de paz. Señora Cortés, ¿usted me parece muy grave que el presidente Santos, comandante supremo de las fuerzas militares y de policía, es decir, de las Fuerzas Armadas, como comandante tenga hombres bajo su mando que estén haciendo estas cosas? No, entonces, ¿quién manda en Colombia? Pues pueden ser ustedes. A mí sí me parece Nosotros somos oposición, a nosotros nos queman las vallas, no nos dejan recoger firmas, nos amenazan los candidatos. Ustedes son un poder, fueron poder de derecho. Somos un poder democrático, esa es la gran ventaja, esa es la gran diferencia. No, lo que yo tengo que respetar es el derecho que tiene usted a pensar distinto, a adoptar una postura política diferente, a pensar que la paz no se debe hacer, sino que lo que debe preponderar son actos de guerra. Yo todo eso lo respeto aunque no lo comparta. Tengo todo el derecho a luchar porque no sea su tesis la que se imponga sobre la tesis de la paz, sobre la construcción de una sociedad moderna. Esta no es una sociedad moderna.
Esta no es una sociedad que realmente sea digna de imitar, porque tenga el ejército más grande de América Latina, superior al ejército de Brasil, que nos cuadriplique, casi que nos tripletea en cantidad de población. Eso no es lo bonito, eso no es lo bondadoso de este país. Lo bueno de este país sería que se respetaran los derechos humanos. Una sociedad es respetable por eso. Una sociedad es respetable no por lo que tiene, sino por lo que es. Una sociedad que progresa es una sociedad que es capaz inclusive de tramitar los desacuerdos. Una sociedad moderna es una sociedad donde la gente puede vivir como un ser humano, y aquí no. Y yo le voy a decir una cosa: yo me duelo de que el ejército de mi país tenga que vivir en guerra, de que la policía de mi país tenga que vivir en guerra. Yo también los quiero, pero el hecho de que sea crítica no quiere decir que no los quiera. Y le voy a decir más: esto genera miedo, y lo que quiere decir es que estas instituciones que hoy están son instituciones para la guerra, que están inclusive decididas y les toca tumbar al mismo presidente de la República. Yo quisiera agregar lo siguiente a lo que usted estaba comentando. ¿Está en desacuerdo o desacuerdo lo que dice Piedad? No, yo quiero contextualizar, y estoy en desacuerdo frente a lo siguiente. Usted habla de una disyuntiva paz-guerra. ¿Dónde hubo más paz? ¿En el gobierno Uribe o en el gobierno Santos? No. Entendida la paz como el respeto por ese derecho fundamental que es el derecho a la vida, donde en el gobierno Uribe una reducción de los homicidios en un 46%, de los actos terroristas en un 71%, de los secuestros en un 90%. Hoy tenemos un incremento de los actos terroristas, por ejemplo. Entonces, lo que han hecho nuestros soldados y policías es salvar a la República, preservar el Estado de Derecho, justamente porque valoro sus esfuerzos, es que censuro que hechos de esta naturaleza se estén presentando hoy al interior del Estado. Y cuando hago énfasis en que este tipo de situaciones restan institucionalidad, voy a lo siguiente: es que el conflicto es inherente a toda sociedad. El conflicto entendido en qué términos: de las discrepancias, de los debates, del pensar diferente. Pero cuando los conflictos se procesan por medios no institucionales, conducen a la violencia. Por eso es que hay que fortalecer las instituciones del Estado, las instituciones democráticas del Estado, para que los ciudadanos, pensando diferente, como pensamos usted y yo, nos podamos sentar en esta mesa, digamos, en igualdad de condiciones y con el mismo respeto. Pero también María Jimena, hay que ser realistas frente al tipo de actor, de alguna manera, que se encuentra en el centro de esta situación. Las anteriores chuzadas eran de una agencia que dependía del presidente, como el DAS. Y aquí estamos hablando, digamos, del Ejército Nacional. Y eso implica no solo, digamos, una institución más fuerte en tamaño, sino también una institución que tradicionalmente pues, se cuida entre ella y tiene un espíritu de cuerpo diferente. Yo no sé si esas fuerzas oscuras hacia dónde apunten. Vamos a ver las investigaciones periodísticas hacia dónde nos conducen. Pero lo que sí nos permite pensar, lo que se ha descubierto en estos momentos, es que existe dentro del Ejército una intención clara de montar un operativo durante un cierto tiempo, más de un año. Que coincidió con la apertura de las negociaciones en La Habana. Que coincidió con la apertura de La Habana, donde los negociadores de La Habana se encontraban chuzados y otras personas. Claro, más. ¿Y no te parece muy casual que estamos a puertas de la mesa de acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional? Eso también es otra cosa, pero yo quería meter este puntillazo, que es una de las tesis que uno podría decir que le interesaría a los militares saber qué pasa o qué se está discutiendo en La Habana, es saber cómo van ellos. O sea, yo creo que hay una preocupación. Pero no quieren a Naranjo allá y al general Mora también, entonces. ¿O es que esos son mudos y sordos como la canción de Shakira? No, tampoco. Pero yo lo pongo sobre la mesa. Yo sí creo que hay una gran preocupación dentro de los militares, decir, bueno, vamos a un proceso de paz con las FARC, vamos hacia un nuevo escenario político, un tratamiento especial para las FARC. ¿Cómo vamos nosotros? ¿Qué va a pasar con los militares? ¿Qué va a pasar? La salida no es montar un aparato de inteligencia paralelo. Muchos estamos de acuerdo con que los militares tienen que sentarse también en la mesa y plantear inclusive las discusiones que ellos tienen frente a lo que es el derecho de guerra. Y plantear además todo lo que ha degradado la guerra a quienes están en la fuerza pública, a quienes están en la insurgencia y a muchos otros sectores. Que yo creo que ese es un debate que no se tiene por qué ocultar. Y la insurgencia no se puede oponer a eso, ni la izquierda se puede oponer a ese debate. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que ese debate tiene que ir a la mesa.
y que tiene que hablarse de justicia transicional en todo el sentido de la palabra. Y no puede ser que sirva para defender a la insurgencia, pero que no pueda servir para que discutamos qué puede pasar con los militares también. Yo no creo que para una cosa de esas, unos hombres tan poderosos como los militares de este país no puedan sencilla y llanamente planteárselo al país o planteárselo al gobierno nacional, al presidente de la República. Yo sí creo y sigo con mi tesis. Esto va más allá de que sea el montaje para perseguir a unos señores que están en la mesa de negociación. Esto tiene un fin en específico y es tumbar el proceso de paz. Y no lo vamos a dejar tumbar. Mire, María Jimena, perdóneme que no la dejé hablar. Discúlpeme, pero ¿se acuerda que yo le hablé a usted el domingo que nos encontramos de la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente Legislativa? Cada vez es más cierto. Cada vez es más claro. No puede ser una Asamblea Nacional Constituyente que tenga la misma esencia de la anterior, donde los partidos tradicionales los revocaron, les hicieron así a los demás, volvieron, eligieron los mismos. La Constitución realmente no se desarrolló en lo que era esencial para lograr que el país se pudiera incluir, y hoy tenemos el país que tenemos con una cantidad de gente por fuera. Y otra cosa que usted dijo ahorita, doctor, el gobierno anterior no fue un gobierno pacifista. Fue un gobierno muy parecido al de Pablo Morillo, el pacificador. Y lo pueden decir las víctimas de todas las regiones de este país. No solamente las víctimas que fueron asesinadas o desplazadas, sino muchas víctimas del matoneo político y del matoneo judicial, que con el argumento supuestamente de que todos éramos de las FARC, trataron de quitarnos de la autopista que tiene que conducir a la paz. Yo me estoy remitiendo a los hechos, y los hechos son una reducción sustancial del homicidio, de los secuestros. Eso es como, ¿sabes no. Esas cifras cómo son? Como las mismas del desarrollo que hay ahora, que cogen y mochan un montón de gente y la gente desaparece de las estadísticas para decir que se redujo la pobreza. ¿Usted está de acuerdo en que el aumento de la cantidad de desplazados, 4 millones de desplazados, eran de no desplazados, sino, como decía José Obdulio, migrantes? Migrantes. ¿Se acuerda? El gobierno Uribe, de la mano de los soldados, policías y la ciudadanía, recuperó la seguridad en la ciudad y en el campo. Y eso se reflejó en unas estadísticas con un componente fundamental. ¿Cierto? No son números. Tenemos que tener consciente quienes hemos ocupado cargos públicos que tras cada estadística siempre hay un ser humano, siempre hay una familia. Y aquí, cuando hablamos de haber reducido los homicidios en un 46%, estamos hablando de vidas que se salvaron, de colombianos, de compatriotas que se salvaron para bien del Estado de Derecho. Doctor, yo le quería hacer la pregunta que está planteando Piedad. Dice, los que están chuzando, están tratando de acabar con el proceso de paz o de obstaculizar el proceso de paz. ¿Usted sí cree eso? Evidentemente esto no le hace ningún favor al proceso de paz. Yo quisiera saber, creo que coincidimos también en que esto es apenas el comienzo. Creo que debates de esta naturaleza tendremos muchos. Esto no es un tema de un día, esto no es un tema de una semana, justamente por la gravedad que comporta. Y si estamos hablando de cerca de 400 interceptaciones, yo sí quisiera saber quiénes son esas personas, y creo que iba a ser un salpicón nacional bastante complicado. ¿Pero usted cree que están afectando, o sea, que está dirigido a acabar, o sea, el proceso de paz, o usted piensa que el proceso de paz se acaba, no sé si estarán dirigidas a acabar con el proceso de paz, por la siguiente razón, porque es que la revista Semana destapa el escándalo, sale el gobierno a decir que quienes se benefician de esta información, etcétera, etcétera, y se habla de unos pocos interceptados, entre ellos la doctora Córdoba. Pero todo el, bueno, pero por eso digo yo, quisiera saber yo... Los 4 representantes del gobierno en La Habana, ¿le parece poco? No, es que gravísimo, esto es grave, esto es indignante, esto es de esas situaciones donde perdemos todo. El Watergate de Estados Unidos es un juego de niños al lado de esto. Por eso digo, esto apenas está comenzando. Entonces tendremos muchos debates de esta naturaleza, y lo que queremos todos es que haya total claridad. Y lo que sí es inaceptable es que si esa es la manera para entorpecer el proceso de La Habana, pues por supuesto que por ahí no es el camino. El Centro Democrático está de acuerdo con la paz. El Centro Democrático quiere una paz sin impunidad y sin elegibilidad. Y lo decimos de frente, utilizamos los espacios democráticos para plantear nuestras observaciones frente a lo que hoy se está negociando en La Habana. ¿No utilizan algunas...? Nosotros procedemos de frente.
Esa es la diferencia. Si alguien está utilizando esta información, estas interceptaciones para topar el proceso de paz, por supuesto que ese no es el camino en democracia. El camino en democracia es debatir con las ideas, debatir con los argumentos, y aquí conecto con algo que mencionaba la señora Córdoba, un cese bilateral. Nosotros no estamos de acuerdo con un cese bilateral, porque es que justamente lo que diferencia a los soldados y a los policías con los guerrilleros de las FARC, con los terroristas de las FARC, es que nuestros soldados y policías representan la institucionalidad. Entonces, no contemplamos, no aceptamos, no estamos de acuerdo que se ponga en igualdad de condiciones, ahora son actores del conflicto, los soldados, los policías y los terroristas de las FARC. Pero, doctor, mire, lo que pasa es que usted olvida en esto una parte muy importante en el derecho internacional humanitario, que pues por más que a uno no le guste la salida política y negociada, son instituciones que se han creado y que son avances de las sociedades que han vivido en guerra y que han podido producir este tipo de conocimiento jurídico y de aplicabilidad en términos humanitarios. Es que el cese bilateral no es para proteger o favorecer a las FARC. Las FARC ya tienen carácter político, se los está dando el mismo elemento de estar sentados en una mesa con, sí, con un sector, con el gobierno nacional, para buscarle la salida política y negociada. Es que el derecho, el cese bilateral, además, lo que busca es amilanar los impactos que la guerra genera sobre la sociedad civil, sobre la gente que está Señora Córdoba, usted me está hablando del protocolo segundo de los convenios de Ginebra, relativo a los conflictos no internacionales. Si justamente, usted me está hablando del DIH, si justamente el DIH es lo que no reconoce el grupo de las FARC. Lo reconocía Granda en La Habana hace unos 15 días, después del ataque a Pradera, donde decía, es que como nosotros no tenemos la tecnología, entonces utilizamos armas no convencionales. Con la casualidad que las armas no convencionales, que no se llaman así, sino armas prohibidas por el derecho internacional humanitario, lo que terminan es asesinando colombianos. No, pero a ver, yo creo que no utilices una afirmación que la utilizas es para tratar de distraer la importancia, inclusive que las mismas FARC le han venido dando al cese bilateral. Lo han dicho, hay documentos escritos. Pero usted me lo plantea dentro del DIH. Entonces el DIH comienza por no reclutar menores, el DIH comienza por no sembrar minas antipersonas, el DIH comienza... Ni el ejército, ni la policía, ni los alzados en armas. No es solamente para ellos, es para todos los que hacen parte del conflicto. Pero es que las fuerzas institucionales no reclutan menores, no siembran minas quebrapatas. Hoy acaba de exigirle la Corte Constitucional al Ejército Nacional que devuelva menores que fueron reclutados de manera indebida. Es que esta guerra está declarada, doctor. Para prestar servicio militar en Colombia se tiene que ser mayor de 18 años. No, sí, por eso, pero está diciendo... Y la FARC recluta niños de 12 y 13 años. Exactamente, es que yo no lo estoy negando. Precisamente por eso se exigen unos mínimos humanitarios en esta guerra, que la padece la gente del pueblo en las regiones, en su gran mayoría, y la sociedad colombiana como víctima, como tal. Por eso es importante el cese bilateral. Es que uno tiene que salirse del cuento de que eso no beneficia sino a las FARC. Uno tiene que tener claro que esto beneficia a la sociedad, que la sociedad tiene todo el derecho a que se aminoren esos impactos de la guerra, y tiene todo el derecho a que hayan unos espacios donde la misma sociedad pueda justipreciar la importancia de que haya paz en el país, o al menos de que cese el conflicto, pues. Bueno, lo que sí estamos aprendiendo es que estas discusiones podemos hacerlas sin necesidad que nos chusen a nadie. Por supuesto que sí. Es que mire, aquí hay una persona de izquierda, unos periodistas, una persona de centro, socialdemócrata. ¿De centro? No, de centro derecha. Somos Centro Democrático, que es el nombre del movimiento político del expresidente Uribe. Lo del ministro y lo del centro todavía y su teléfono, el de la señora Córdoba, el de Pacho y el mío, pueden estar interceptados por este tema que nos convoca hoy. Pacho, nos queda para cerrar. Lo que aún no queda claro es cuál va a ser, digamos, el efecto de este escándalo en dos frentes importantes. Primero, ya lo discutimos aquí, es el tema del proceso de paz, que no sabemos aún cuáles van a ser, digamos, la magnitud de este escándalo que toque al proceso de paz, y hablo de los negociadores, qué tipo de discusiones se escucharon, qué tipo de información pudo llegar a ser filtrada, a quién beneficia y en dónde terminó. Y por el otro lado, tenemos el efecto que pueda tener en las campañas. Es decir, a mí me preocupa porque estamos en un proceso de paz que el gobierno no ha sido muy competente en vender en la opinión pública. La ex senadora Piedad Córdoba está aquí y ella obviamente defiende el proceso de paz, pero lo cierto es que independientemente de quién defienda o quién esté en contra, la ciudadanía colombiana sigue respondiendo en las encuestas confundida,
o con una claridad diferente sobre lo que significa la impunidad, la criminalidad. El Uribismo Centro Democrático está haciendo campaña sin criminalidad, sin impunidad, pero también lo hace con eslóganes, y hay una gran cantidad de colombianos que no entienden muy bien cuál de los dos resultados va a haber. Entonces tenemos un proceso de paz que el gobierno ha exagerado en su secretismo y ha debilitado su comunicación, que hoy recibe entonces un golpe en el sentido, digamos, de ser una víctima, ahí sí claramente, de una chuzada. Entonces, eso a mí me parece que no tengo la respuesta, pero hacia el futuro vamos a tener que evaluar cómo va a golpear este escándalo, el proceso de paz, y sobre todo la percepción que los colombianos, María Jimena, tienen de él. Pero la culpa de la percepción que tienen los colombianos lo hablaba yo también con María Jimena. Yo, que fuera la presidenta de la República, y lo dije también en un programa aquí, lo que haría sería una pedagogía permanente sobre la utilidad de la palabra, sobre la utilidad de la negociación como un espacio de disertación sobre los grandes temas del país. O sea, el presidente debería decirle, acabamos de terminar el cuarto punto, el tema de drogas, por ejemplo, y aquí vamos en esto y en esto. La gente no sabe, la gente es alcanzando desde las más altas. Luego hay mucha confusión, la gente no se ha podido enamorar del proceso, y lo que se requiere es eso, que la gente tenga la opción de decir, estoy de acuerdo con lo que dice el Centro Democrático, o estoy de acuerdo con lo que me gusta que digan quienes están a favor de la paz. Pero como eso no se ha hecho, y fuera de eso, su gran amigo, que usted defiende aquí como que no tiene nada que ver en lo que acaba de pasar, el señor ministro de Defensa, sale con unas cargas a profundidad tan violentas contra el proceso, que realmente la gente no sabe esto para dónde va. O sea, la gente no tiene idea si hay proceso de paz, si no hay, si esto va a avanzar, si no se van a llegar a los acuerdos. Yo me monto a un avión y alguna persona que me saluda me dice, pero usted sí cree que va a haber paz. Sí, a mí también me preguntan todo el tiempo. Nos tocó irnos, bueno, pero muchísimas gracias por estar aquí en esta noche tan agitada y tan... Y si vio, doctora, ¿verdad? Sí se puede hablar, la doctora Piedad le puede decir Piedad. Sí. Todos le decimos piedad. Por piedad. Todos le decimos piedad. Y me están diciendo que cuando usted decía que que el presidente Uribe estaba hablando de que había una chuzada con el presidente de la Corte Suprema, me hacen una aclaración, es que no era que estuvieran chuzando al presidente Uribe, estaban chuzando al presidente de la Corte Suprema. ¿Y cuando el caso de la mechuda? Ese sí estaban, no chuzando sé, al presidente. Ese no sé, pero pues lo que le digo es que... No, lo que pasa es que lo que dicen fue que los mismos que se pusieron bravos con Uribe, y le sacaron lo de la mechuda. Otro tema. Muchas gracias por estar ustedes aquí, y a ustedes los espero con otro tema de interés nacional la próxima semana. Muy buenas noches y hasta pronto.